Es el momento de dar la cordial bienvenida a Capital Radio a Roberto Moro, analista de Acta Negocios, analista técnico muy seguido, tiene un enorme club de fans cada miércoles escuchándole aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, querido Roberto? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, espero que ustedes también. Vamos a introducir una novedad en este consultorio y es que después de realizarlo se podrán ver los gráficos que Roberto Moro va a utilizar en su ordenador a través de YouTube, a través del canal de Capital Radio en YouTube. Y fíjate qué curioso, hemos empezado en negativo esta mañana, oye, pero ha sido llegar tú, Roberto, y el mercado se está dando la vuelta y está empezando a ponerse positivo. ¿Será para llevarte la contraria o no sé? Sí, yo soy positivo siempre, como persona, no como analista. Sí, no, la verdad es que ha sido curioso, ¿no? Qué forma tan importante de darse la vuelta y en qué pocos minutos, sin que entre medias haya sucedido algo, al menos que yo sepa, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras el panorama está lo suficientemente confuso como para no poder lanzar las campanas al vuelo, ni los alcistas ni los bajistas, porque hoy por hoy esto está raro, evidentemente mucho más en el caso del IBEX 35, y yendo pues al gráfico del SP500, la verdad es que técnicamente lo está haciendo de lujo, porque al menos nos deja muy claro el nivel por debajo del cual la corrección ya probablemente no sería de corto plazo, sino también de medio plazo, y a lo mejor iría a buscar niveles de corrección proporcional a lo que fue toda la subida desde marzo. De momento se ha detenido en el máximo nivel de corrección de Fibonacci del último impulso que nació a finales de junio, y que por añadidura era un soporte horizontal interesante, 3.225, y ahí se ha detenido, lo ha clavado prácticamente, ¿no? Así que ese es el nivel a vigilar. Mientras permanezca por encima, cabe pensar que lo que hemos vivido ha sido una corrección de corto plazo, como tantas otras que hemos tenido en todo el devenir alcista para el índice, para el índice y para el conjunto de los índices. Eso es, así que nada grave de momento mientras vigilemos ese nivel. Bueno, a ver, eso es. ¿Qué quieren saber nuestros oyentes? ¿Qué quieren preguntar a Roberto Moro? Las dos vías habituales están abiertas. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es, y como nos gusta escuchar a nuestros oyentes, pues también el WhatsApp, y ahí se deja la pregunta grabada, el 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar escuchando la primera. Hola, buenos días, Roberto. Mi pregunta va enfocada a cómo vería una posible entrada en Alphabet después de la corrección que ha tenido y haberse apoyado en la media de 200. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muy bien, pues gracias, querido amigo. Vamos a ver Alphabet, que es la matriz de Google. Sí, efectivamente. Yo no sé si se están viendo bien los gráficos. ¿Se está viendo el gráfico en pantalla? Sí, perfectamente. No, sí, perfecto. Bueno, pues como él muy bien ha explicado, el precio se ha apoyado incluso hasta en 3 ocasiones en el cortísimo plazo en la media móvil de 200 sesiones, lo cual es bueno, ¿no? Es más, cabe pensar que haya caído, al igual que el índice, que el propio SP500, de manera menos apreciable en Nasdaq 100, pero que haya caído también en zigzag ABC, que haya ido a buscar un nivel de corrección a todo lo que comenzó en marzo, pues pudiera ser, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que siga vigente el hueco que nos dejó en la jornada de anteayer, por encima, es decir, la zona de 4.440, mientras esté por encima, a mí me parece una buena opción para tomar posiciones alcistas. A ver, el contexto general tampoco invita a tomar demasiadas posiciones, pero perfectamente pudiera empezar a reaccionar desde los niveles en los que lo ha hecho, ¿no? Así que no parece una mala opción, dentro de que a mí, en el momento actual, me parecen buenas, pues muy poquitas opciones, dadas simplemente no el mal aspecto que pueda presentar todo, sino el aspecto de indefinición, y que probablemente nos vaya a acompañar hasta noviembre, ¿no? Hasta la fecha de la celebración de las elecciones, y bueno, y en función del resultado, a lo mejor incluso más. Por lo tanto, lo que creo que se puede hacer, y este es uno de ellos, es picotear, como en tantas ocasiones decimos, ¿no? Y ya digo, que procure guardar un stop ligeramente por debajo del nivel que acabamos de mencionar, y poco más. Picoteo, por lo tanto. Ahora también se puede preguntar, mientras estamos en directo en la radio, por teléfono en el 912833333. Es lo que ha hecho Javier en Madrid, que nos ha llamado. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Pues mire, mi consulta era sobre el Nasdaq 100 comprado en 11.315, y que me diga a ver
¿Cómo lo ves? Si he hecho buena compra o no. Comprado en 11.315. Muy bien, pues vamos a verlo. Javier, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué te parece, Roberto, ese nivel de compra? Bueno, lo tiene totalmente en precio. Ahora mismo, como vemos en el gráfico, tiene una resistencia interesante en lo que fueron en su momento máximos durante 3 jornadas, pero sobre todo, a mi entender, perdón, el nivel importante es uno de los huecos bajistas que nos dejó en la zona de 11.640. Ese perfectamente pudiera ser el objetivo a cortito plazo que pueda tener. Depende de qué es lo que vaya buscando con esa entrada, pues dependerá el stop que deba de aplicar. A mi entender, el origen del hueco también de anteayer en 11.130 debiera ser el stop de esa posición, con lo cual estaríamos hablando de una pérdida de un 2% aproximadamente, que me parece más que asumible. Así que sí, ese es el stop que yo le pondría al Nasdaq 100 en el momento actual. Estupendo, pues sobre el Nasdaq 100. A ver, algún correo. Manuel Sánchez dice: buenos días, me gustaría que me analizara Mapfre y Bankinter para una posible entrada. Pregunta Manuel, ¿hasta dónde crees que pueden caer? Si es para una entrada, bueno, también querrá calibrar el riesgo, ¿no?, de caída, ponerle un stop. Sí, a ver, yo en Bankinter no la veo, no solamente porque el título no da señales de entrada. De hecho, lo que ha sucedido es que ha perdido un nivel de soporte muy interesante, que era el que tenía en 4, lo ha perdido, y además de manera demasiado contundente, y ahora mismo está moviéndose incluso en el 0,6-18% de lo que fue toda la subida desde marzo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor también para un picoteo en plan especulativo y con un stop loss no superior al 3%, este pudiera no ser un mal nivel para entrar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo estamos haciendo en un nivel de soporte en términos de Fibonacci interesante, pero el resto de herramientas del análisis técnico desde luego no invitan a tomar posiciones. Por eso digo que un picoteo, bueno, perfectamente se pudiera producir. Me parece bastante más plausible en el caso de Mapfre, ¿no? Simplemente porque al final ha rebotado en el último nivel, en el medio plazo, que permitía pensar que el título pudiera reaccionar en algún momento. Esa zona han sido los mínimos de marzo, en la zona de 1,26, y desde ahí está rebotando, y además con una relativa fuerza. Es verdad que las señales contradictorias que nos emite el mercado casi de un día para otro y sin ningún motivo aparente, pues ayer nos llevaban casi a pensar que eso no era bueno, ¿no? Bueno, yo esperaría ver precios de cierre por encima de 1,36, y digo precios de cierre, entonces sí que me parecería una buena opción. Como siempre, stop loss, pues el que cada cual esté acostumbrado a poner, yo desde luego sugeriría que no fuera más allá de un 4%. Muy bien. Sale la orquesta por ahí de fondo. Sí, me parezco nuevo. Bueno, en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600, otra pregunta. Muy buenos días desde Marbella. Mi nombre es Manuel. En primer lugar, felicitarles por el programa. Quería preguntar, aunque la bolsa española parece que está mejor para no tocar en un par de años, ¿qué opinión les merecen Enagas e Indra? ¿Están algún punto en el que se pueda entrar de forma razonable o mejor dejarlo como el resto y no tocar? Gracias. Gracias, Manuel. Un saludo para los oyentes de Marbella. Bueno, él lo ha dicho bastante bien al principio, ¿no? En el sentido de que él ve que durante 2 años esto pues va a tener poco que rascar desde el lado alcista. Yo coincido con esa opinión. Incluso voy un poco más allá en lo que es el horizonte de temporalidad que él ha mencionado. Dicho esto, bueno, pues precisamente es más, en Agas, que estamos viendo el gráfico, es que presenta un escenario de lateralidad que desde luego no invita a tomar posiciones compradoras, tampoco posiciones cortas. Es simplemente que, como vamos a ver con esta elipse, pues el escenario es muy demasiado lateral, y así es muy difícil tomar decisiones. Si vuelve a acercarse a la zona de 19 y vemos que aguanta, bueno, a lo mejor ese es un buen nivel para tomar alguna
alguna posición. Y el otro era Indra, ¿verdad? Indra. Ainagas el primero, Indra el segundo. Sí. Indra, a ver, ha entrado en una secuencia fea por cuanto los mínimos de 2019, hace ya tiempo que los dejó atrás, y los mínimos de marzo, y este es de los pocos títulos que ha hecho ese movimiento, es decir, que se haya ido por debajo de los mínimos de marzo, esos niveles también los ha perdido. Por lo tanto, y pese a algún rebote puntual que nos pueda dejar en el corto plazo, parece más probable que siga acometiendo correcciones que otra cosa. Por lo tanto, no veo un buen nivel de entrada. Es más, es que el siguiente nivel de soporte lo tendríamos que buscar en los mínimos de 2012 y estamos hablando de la zona de 5.80. No estamos tan lejos de ese nivel. Si llega a 5.80 y eso no ha supuesto la pérdida del nivel que mencionábamos antes en el IBEX como importante, que era la zona, o bueno, no hemos llegado a mencionarlo. Si para cuando Indra llegue a 5.80 el IBEX no se ha ido por debajo de 6.640, puede ser una buena opción para tomar posiciones, pero a mi entender, desde luego, no antes. Bien, pues vistos Ainagas e Indra, siguiente pregunta que escuchamos también en el WhatsApp. Hola, buenos días, soy José de Valencia. Quiero preguntarle a Roberto sobre Fluor Corporation. Como la ve, lleva una gran caída y parece que se ha estabilizado en estos precios. A ver qué opinión tiene a nivel técnico, si piensa que ahí ha hecho un suelo en esos precios y merece la pena entrar. Gracias. Pues muchas gracias. Fluor Corporation, una compañía americana de ingeniería y construcción que tiene su sede en Texas y que cotiza en el NYSE. ¿Lo tienes localizado? Fluor, como el flúor de los dientes, de la pasta de dientes, lo mismo. A $9.23 cerró ayer con una subida de 9 décimas, veo yo, en el mercado americano. La pregunta nos la planteaba para tratar de encontrar un buen nivel de entrada, ¿verdad? Sí, porque tal y como está, otra cosa, ¿no? Tú dirás. Sí. A ver, es que desde junio, como se ve, se aprecia en el gráfico, viene manteniendo una secuencia perfecta de máximos y mínimos relativos decrecientes. Y así, desde luego, pues no se sube, ¿no? De hecho, en esta secuencia tampoco ha llegado a traspasar soportes importantes. El primero de ellos lo encontraría en la zona de 7.70. Bueno, ese es el único nivel que permitiría pensar en alguna entrada, sobre todo si para cuando llegue a ese nivel, primero, vemos que aguanta y segundo, no se han perdido niveles de soporte importantes en los índices en cuestión, léase SP500, Dow Jones o Nasdaq 100, ¿no? Pero mucho me temo que eso, si llega a este nivel de 7.70, eso probablemente sí haya sucedido ya en los índices, es decir, la pérdida de niveles de soporte de corto plazo, en cuyo caso hablaríamos de búsqueda de niveles inferiores en el medio. No le veo posibilidad alguna de entrada en el momento actual. Tendría que, ya digo, quebrar esa secuencia y eso pasa por ver precios de cierre por encima de 10.20 en primera instancia. Muchas veces los oyentes nos descubren activos muy bonitos, muy interesantes. Esta vez me parece que no es tan bonito el gráfico que nos enseña Fluor Corporation. Y Roberto Moro, estamos en pleno consultorio de bolsa. Roberto Moro, analista de Acta Negocios, está respondiendo a nuestros oyentes. Recuerdo las vías para preguntar. oyentes@capitalradio.es es el correo electrónico y el WhatsApp 687-050-600. Ahí las preguntas grabadas para escuchar vuestras voces. Correo electrónico de Carlos de Barcelona. Dice, buenos días, felicidades por el programa. ¿Puede analizarme, don Roberto, ArcelorMittal y Tesla? Dos compañías que no tienen nada que ver la una con la otra. Vamos a ver, ¿qué aspecto tiene? También en los gráficos que luego se pueden ver también en el canal de YouTube, recuerdo, a nuestros oyentes. Bueno, ArcelorMittal se está topando con lo mismo que hace prácticamente 2-3 semanas sirvió para detener el avance del precio, que es la media móvil de 200 sesiones. Lleva 3 jornadas en precios de cierre por encima, pero en realidad el nivel importante para dar por válida la ruptura de lo que era anteriormente la resistencia en 10.85 son los máximos que ha vuelto a hacer desde que lo rompió, por lo tanto la zona de 11.75. Si consigue cerrar por encima de 11.75, es probable que sí podamos asistir a un movimiento que como mínimo lo acerque al 0,618% de Fibonacci de toda la caída
y eso significa buscar la zona de 12.60. No tiene mala pinta, pero tiene que recuperar ese nivel, ¿no? Es decir, por encima de 11.75 por contra, precios de cierre por debajo de 10.15, cancelando así el hueco alcista importante que nos dejó hace 3 jornadas. Bueno, pues sería desde luego una mala señal y para entrar, digamos, en un escenario lateral como estaba con anterioridad. Muy bien, otra pregunta en el correo electrónico de Óscar. Buenos días, ¿qué le parece el aspecto a Roberto de PODD Insulated? PODD Insulated. Lo estoy leyendo literalmente en castellano para localizarlo mejor, porque esta no la tenía yo en el radar. PODD. P de Pamplona, O de Oviedo, D de Dinamarca, otra D de Dinamarca, Insulated. A ver si la localizamos. El RIC Insulated. Esta no la tenemos, ¿no? A ver. No, además la acabo de buscar y en la plataforma no me lo da, no sale. Es si quiere que me lo plantee, como en otras ocasiones que no hemos podido dar cumplida satisfacción, sí. Pues que me lo plantee en rmorobolsa@gmail.com y me comprometo a contestarle. Muy bien, pues gracias por ese ofrecimiento otra vez. José dice, buenos días, don Roberto, me gustaría entrar en Almirall y Acerinox. ¿Qué le parecen estas dos opciones? Si la respuesta es favorable, ¿qué niveles debemos vigilar? Almirall, Laboratorios Almirall y Acerinox. Veamos. Almirall también parece que a corto plazo es como una especie de quiero y no puedo. Desde luego la forma que tuvo hace 3 jornadas de girarse en lo que parecía una recuperación más que evidente desde los mínimos de en 8.90, 8.95, esa envolvente bajista no augura nada bueno, casi incluso búsqueda nuevamente de zonas de soporte. La verdad es que el único nivel que ofrecería nuevamente oportunidades de entrada sería precisamente superando el máximo de esa vela tan fea que nos dejó, y eso pasa por precios de cierre por encima de 10.20. Mientras tanto, incluso me parece más probable que siga buscando soportes, pues ya digo, próximos a esa zona de 8.90 que lo contrario. Por lo tanto, no veo un buen nivel de entrada. Directamente no veo nivel de entrada en el momento actual. Y en el caso de Acerinox es que en el gráfico también se puede observar claramente el escenario tan lateral en el que está desarrollando, ¿no? Y quizás solamente en acercamiento a la zona de 6.65, si vemos que nuevamente vuelve a aguantar, bueno, pues quizá ese nivel pueda suponer alguna oportunidad de entrada, pero tampoco nos está dejando una señal clara de qué hacer. Es que esta va a ser la tónica del 80% de los títulos que veamos en el contexto actual del mercado y mucho más en el contexto actual del IBEX 35, que en tanto que el resto de índices europeos están circulando incluso por zonas altas de su rango de fluctuación de los últimos 4 meses, el IBEX 35 a duras penas está dando de sí lo suficiente como para aguantar soportes y además, ojo, soportes últimos, porque ya digo que si pierde esa zona de 6.640, las posibilidades de volver a ver los mínimos de marzo son muy altas, como poco. Por lo tanto, es difícil encontrar en el mercado español algún título en el momento actual susceptible de entrada, la verdad. Eso es lo que tiene el mercado español, una especie de marca, ¿verdad? Una cruz que le han hecho además los extranjeros. Bueno, pero esa marca también fue muy positiva, por ejemplo, en todo el periodo 2000, 2007 y a lo mejor, y precisamente como consecuencia de los motivos que lo llevaron a ser el mejor índice del mundo, pues quizá de aquellos barros estos lodos, ¿no? Como se suele decir. Puede que sí, que tenga una relación directa. Y también no olvidemos quiénes son los que más pesan en el índice español que lo hacen tener esa singularidad. En el WhatsApp, otra pregunta para Roberto Moro. Hola, buenos días. Le llamo desde Anaora, soy Antonio. Quería preguntarle a ver qué le parece ayer los movimientos que tuvieron tanto Siemens Gamesa como Solaria, que en intradía superaron y con bastante los máximos del año, pero luego al final al cierre se desinflaron, como toda la bolsa, yo creo en general.
y entonces, a ver, quería saber un poco qué le parece estos movimientos y le ve con fuerza para que vuelvan a recuperar los máximos anuales. Y por otra parte, en caso de que las dos compañías, tanto Siemens como Solaria, las que estamos hablando, superaran los máximos anuales, le digo, superándolas, ¿cuál de las dos que tiene más recorrido o más potencial? ¿Con cuál de las dos se quedaría o compraría títulos? Nada más. Muchas gracias y pasen buen día. Gracias, Antonio. La verdad es que tiene enfocado usted a dos valores muy especiales. Sí, bueno, a ver, en el caso de Siemens Gamesa debemos pensar que sus máximos, quiero pensar que históricos, porque tengo aquí historial desde 2001, sí, supongo que son los máximos históricos, lo son en la zona de 27-25. Si hablamos de potencial, si realmente acaba sucediendo eso, que ambos rompen los máximos cerca de los cuales se están moviendo, desde luego, y antes de mirarlo, el recorrido potencial lo tiene muy superior Solaria con respecto a Siemens Gamesa, ¿no? En el caso de Siemens Gamesa, la zona importante, la que tiene que superar en precios de cierre y confirmar, es la zona de 23-25. Y aquí sí que juega un papel fundamental los filtros que cada cual esté acostumbrado a utilizar para dar por válida la ruptura de una resistencia o de un soporte. A mí me gusta aplicar filtros tanto temporales como porcentuales, pero ya digo que cada cual tiene los suyos, pero si supera esa zona de 23-25 y efectivamente lo hace con los filtros pertinentes para cada cual, sí, se convierte en una buena opción. En el caso de Solaria, lógicamente, si acaba sucediendo eso, su recorrido potencial va a ser superior, pero también el recorrido hasta superar el máximo por encima del cual quedaría confirmado un nuevo tramo alcista es mucho mayor, ¿no? Es la zona de 17-30, insisto, con los filtros que cada cual quiera ponerle. Claro. Pero es que los máximos de Solaria lo son en la zona de 23-90, por eso digo que el recorrido potencial es muy superior. De todas maneras, en el momento actual, hemos visto que nos ha dejado, eso sí, máximos en 17-30, mínimos en cerca de 13 y que está en 15-70. Está casi equidistante, es complicado hacer algo ahora mismo. Atención, porque ahora mismo lo que va a hacer Roberto Moro es lo más esperado del consultorio. Llega el minuto de oro. Así que, Roberto, ¿qué has elegido para este momento de mercado como potencial? Pues mucho me temo que como en otras ocasiones, aunque por distintos motivos espero, pues no voy a decir gran cosa, ¿no? Porque estoy especialmente confuso en cuanto a lo que es el escenario en general. Me parece que este escenario da para actuar casi solo en intradía, y eso es un terreno exclusivo para profesionales. Si alguien quiere entrar, yo en el mercado español, como he comentado anteriormente, optaría por Mapfre, con un stop loss no superior al 4% y por supuesto con carácter de picoteo, y seguiría abundando máxime después de comprobar dónde ha rebotado en el oro, posiciones largas en oro nuevamente. Que rima bien con tu apellido. Efectivamente. Querido Roberto Moro, analista de Acta Negocios, muchas gracias por compartir tu visión con los oyentes de Capital Radio. Cuídate mucho, un abrazo. A ustedes, igualmente, un abrazo.